en esa gente que tiene el don de hacernos sentir bien, como algo que viene de Dios. Ahorita le voy a mencionar cosas interesantes. Dígame el nombre de una persona, esté en esta iglesia o no esté en esta iglesia, incluso sea cristiano o no sea cristiano, esté vivo o no esté vivo, que usted diga, yo recuerdo el nombre de una persona, está aquí o no está aquí, porque incluso déjeme decirle que hay gente que aún sin conocer a Dios tiene esa capacidad de hacernos sentir bien, y hay gente que aún teniendo a Dios tiene la enorme capacidad de cambiarnos el panorama y hacernos sentir mal con una mirada. Olvidémonos de la parte negativa, pensemos en la parte positiva. Honra a quien honra merece. Dígame el nombre de una persona que a usted le haga bien, le haga sentirlo, le haga sentir bien. Chava. El hermano Tomás. Amén. El hermano Tommy. Hermana Clementina. La hermana Chelo. Aproveche. No, nada más dime uno. Sabe que la respuesta es esa, son muchos. Y algunos se quedan bien grabados el resto de la vida. ¿Quién se acuerda del general? Dicen, pues ¿cuál general de todos? El hermano Polica. ¿Quién era ese? Pues era un viejecito que venía a esta iglesia y que se murió de viejito, porque era bonito, porque le decíamos, ¿qué le duele, hermano? Nada. ¿Qué le duele? Nada. ¿Qué quiere? Llegaba su nieto y le quería cantar canciones de tríos, y él decía, no, de esas no, que me canten coros. Un viejito, déjeme decirlo así sin que me escuche yo cursi, un viejito adorable. Llegaba, se sentaba en un tronco que había ahí, llegaba siempre con una bolsa de ¿qué? De dulces. Tommy, teguanos. Ahí se sentaba, todos los niños pasaban por su porción. Después de eso todos quedaron chimuelos, por tanto dulce, todos pasaban su dulce. Llegaba yo y me decía, usted también, pero a mí decía, a usted le doy 2 porque usted es el pastor. Y era un viejecito que no tenía, si usted le decía, a ver, dígame un versículo de la Biblia, él no se sabía un solo versículo de la Biblia. No tenía preparación académica. Oiga, pero qué bonito. A mí cómo me hacía sentir bien. Y le puedo hablar de muchos. De esa gente que tiene ese don bonito de hacernos sentir bien. Dígame otro nombre de este lado. La hermana Elena, la esposa del hermano Samuel. La hermana Lubia. Yo sé que todos tenemos por lo menos un nombre en la mente de alguien que nos hace sentir bien, de alguien en quien en determinado momento pudiésemos pensar e ir y recurrir, porque es gente que nos hace sentir bien. Hay un dato, casi estoy seguro que nunca lo han leído, allá en Segunda de Reyes capítulo 2. Van a conocer a ustedes a un hombre que era de pocas pulgas, porque hay gente que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, y la gente se ensaña con quien más aguanta.
Eliseo era un hombre de Dios. Le cuento la historia rapidito para no leer todo el pasaje. Eliseo era discípulo ¿de quién? De Elías. ¿Cuál era la petición de Eliseo? Que cuando Elías fuera tomado al cielo, Dios le diera la doble porción del espíritu de Elías. Y Elías le dijo, ve a tal parte. No, porque él le había dicho, sí te va a llegar la doble porción de mi espíritu, solo si logras ver cuando Dios me lleve. Y estuvo atento y efectivamente vio cuando Dios se llevó a Elías en, ¿qué se lo llevó? Dice la Biblia, en un carro de fuego. Entonces, este hombre, Eliseo, de veras, mire, era de pocas pulgas. Me llamó la atención el pasaje porque desde en aquellos tiempos ya existía la gente que le gustaba hacer sentir mal a los demás. ¿Cuántos sabían que Eliseo era calvo? ¿Sí sabían que era calvo? ¿Qué tanto le afecta a un hombre estarse quedando pelón? A todos. Todo mundo hace chiste de eso, a veces hasta la propia familia. Y hacen a la gente sentir mal. O hacemos sentir mal a la gente. Digo, a veces hasta la propia familia, porque me encontré una señora y le digo, oiga, ¿y su hijo? Dice, aquí anda. Ah, dice, ahí está. Es un muchacho que hace años que yo no veía. Y le digo, no lo veo. Ahí está, pastor, mírelo. Le digo, no lo veo. Pero hacía como 8 o 10 años que yo no lo veía. Dice, ahí está. Y ya vi un señor, yo lo conocí aquí, joven, delgado. Lo veo 10 años después y le digo, ¿a poco él es? Sí, dice, la propia mamá. Dice, solo que ahora que me llegó de Monterrey me llegó muy moderno. Le digo, ¿y eso, hermana? Dice, me llegó de llanta gorda y quemacoco. Y yo dije, es su hijo. Bueno, Eliseo era calvo. Mire, el versículo 23, después de todo lo que pasó con Elías, dice, después subió de allí a Betel y subió por el camino, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. ¿Y qué dice? Y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Fíjense, desde entonces ya. ¿Cuál era la idea de esos muchachos? Molestarlo, burlarse de él, hacerlo sentirse mal. Y decían, sube calvo, sube calvo. Lo que sigue no es de risa. 24, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Este sí era de pocas pulgas. Y los maldijo en el nombre de Jehová. Ay, solo porque le dijeron ¿qué? Calvo, no aguanta nada. Pues ¿qué tiene? Así que ya saben. Solo uso este pasaje, hermanos, para que vean cómo no es nada nuevo el hecho de que alguien se valga de algún defecto, de algo en la vida de alguien, de algún aspecto físico, para hacer sentir mal a alguien y hacerlo pasar un mal momento. Y de esa manera, de alguna forma, cerramos la puerta en el corazón de alguien para poder ser de bendición. En este caso, bueno, esos 42 ya no volvieron a molestar a Eliseo, nunca más le volvieron a decir calvo, pero sí, sube calvo, sube. Y dice, y los maldijo en el nombre de Jehová. Llegaron unos osos y, bueno, ya saben lo que pasó. Los cristianos deberíamos de tener ese don, el don de hacer sentir ¿qué?
bien a la gente, que la gente dijera, en mi trabajo hay un cristiano y me gusta porque es como que la parte bonita de todo el ambiente. Es como que la parte agradable de todo el ambiente donde yo me desenvuelvo. Me gusta porque es una persona que cuando habla nos hace sentir bien. Y no al contrario, y no que digan, bueno, en mi trabajo hay uno que dice que es cristiano, pero es odioso. Es odioso, nadie lo aguanta. Se cree perfecto, se cree el dueño del mundo, quiere cambiarle la vida a todos. La idea es que la gente pueda ver en nosotros a alguien que les haga sentir bien. Yo veo, hermanos, un ejemplo muy bonito. El ejemplo máximo que yo encuentro es con el Señor Jesucristo. Jesucristo tenía un don por excelencia. Dígame alguien a quien Jesucristo no haya hecho sentir bien. Mire, de detalles tan sencillos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué sintieron los papás? Jesucristo estaba ahí, predicando, tratando con la gente. Algunos que estaban ahí con sus niños sintieron que era un buen momento para tomar a sus niños y llevárselos para que ese hombre llamado Jesús los bendijera. Iban muy emocionados, abriéndose paso, y de repente se topan con los guaruras, perdón por la expresión, que eran los discípulos, y dicen, no pueden pasar, quiten a sus niños de aquí, no molesten al maestro. ¿Usted cómo se hubiera sentido? ¿Qué hizo Jesús? Dejó de hacer lo que estaba haciendo, y dice la Biblia, y se indignó. Y le dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe el cambio que hubo en el corazón de los padres que llevaban los niños? Porque no solo dijo, sí, niños, ustedes son importantes, que Dios los bendiga, estoy ocupado. No, tráiganlos, de ellos es el reino de los cielos. Y tomándolos en los brazos, los bendecía. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se sintieron los papás de esos niños después de la acción del Señor Jesucristo? Le aseguro que no lo olvidaron nunca. Yo creo que esos niños crecieron y los padres, mientras vivieron, lo han de haber platicado como una anécdota en su vida de cómo los discípulos, porque los discípulos fueron ásperos. Los discípulos hicieron sentir mal a los papás, hicieron sentir que no era el momento, que eran molestos en ese momento. Jesús sale y dice, no, señores, a ver, vengan acá. Y cambia todo el panorama en el corazón de esos padres. Eso es bonito. Jesús hacía sentir bien a la gente. ¿Usted y yo hacemos sentir bien a la gente? Y no hablo de desconocidos, hablo de nuestra propia gente, incluso. Hablo a veces de nuestros propios hijos, hablo de los padres, hablo de la propia familia. Había un hombre rico, pero era enano. Yo sé que la estatura no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Y sé que puede haber gente chaparrita que adentro traen un gigante, y sé que puede haber grandulones que adentro traen un enano. Con todo y eso, levante la mano al que le gustaría tener un hijo enano, con problema de enanismo. ¿O quién de los que ya tenemos hijos decimos, cómo no tuve un hijo enanito? Nadie.
Porque el sufrir de enanismo, usted sabe que su hijo va a estar expuesto el resto de su vida, ¿a qué? A bromas, a críticas, a burlas, a chistes, y sabe que ese va a ser un niño que va a sufrir por la crueldad del ser humano, y que cada vez que tengan oportunidad lo van a hacer que se sienta como mal. ¿Usted cree que Zaqueo era feliz? Zaqueo era un hombre frustrado por su estatura, porque tenía mucho dinero, pero pues nada más imagínese a un hombre ahí trepado en un árbol, esperando a que Jesús pasara. Obviamente un Zaqueo con una autoestima bajita, con una autoestima chiquita, porque la gente no lo hacía sentir bien, porque él sabía que él era el comentario, el chiste. Él sabía que cuando él iba llegando y todos se callaban, primero se reían, cuando él llegaba todos se callaban. Él sabía que hablaban ¿de quién? De él. Ahí viene el chaparro, ahí viene el enano, y eso que no eran mexicanos, porque los mexicanos somos más crueles todavía. ¿Sabe quién lo hizo sentir bien? Jesús. Porque tal vez Jesús no fue el único que lo vio ahí trepado en el sicómoro. Los demás han de haber dicho, ay, este el enano, ya de plano. Jesús dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y vea cómo le cambió la actitud a Zaqueo. Zaqueo se bajó del árbol, fue y preparó ¿qué? Un banquete. Cuando Jesús llegó, Zaqueo le tenía preparado ¿qué? Un banquete, y estaban todos los conocidos de Zaqueo ahí, porque era un hombre adinerado. Vea cómo el hacer sentir bien a alguien puede cambiarle tanto en la vida. Ese chaparrito, después de eso, fue feliz. ¿Quién le cambió la vida? Jesús. Hermanos, no solo porque lo salvó, sino porque lo hizo sentir bien. Seguramente casi nadie desde niño había hecho sentir bien a ese hombre llamado Zaqueo. Jesús lo hizo sentir bien. Y podría yo seguir mencionándole casos de cómo Jesús hacía sentir bien a la gente, especialmente, hermanos, especialmente a los que eran maltratados o discriminados. Yo les pregunto, ¿hizo sentir mal a Pedro? ¿Hizo sentir mal a aquella mujer que fue y lo ungió con el perfume caro? Porque alguien dijo, si este hombre supiera qué clase de mujer es la que está derramando el perfume, no lo permitiría. ¿Dice así la Biblia o no? Jesús sabía la historia y el trasfondo de esa mujer, sí lo sabía. Pero Jesús sabía que lo importante no es lo que aquella mujer había sido, sino lo que era ahora. Y la gente decía, si Jesús supiera qué clase de mujer es, no permitiría. Y él dijo, ¿por qué la molestan? Déjenla, ella está haciendo una buena obra. Y la hizo sentir bien. Porque los mismos discípulos no estaban muy de acuerdo. Me atrevo incluso a pensar, hermanos, y lean la historia en la Biblia. Denme un solo pasaje donde Jesús, aún sabiendo que Judas era el traidor, lo hizo sentir mal. No hay. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Él decía, el que moja su pan
en mi plato. Era todo. Todavía el día que lo entregó, Judas llegó y le dio ¿qué? Un beso. Y antes de que llegara, Jesús le dijo, maldito traidor, ni te me acerques. Ya te aguanté mucho, ya te dejé que mojaras tu pan en mi plato, ni te me acerques, ¿a qué vienes? No, él sabía que venía y sabía que lo iba a traicionar. Y llegó y le dio un beso. Lo único que le dijo Jesús, ¿qué fue? Con un beso. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Así hubiera dicho usted? Vea qué ejemplo tan bonito tenemos. Ni siquiera al mismo Judas quiso hacer que se sintiera mal. Ahora, él sabía todo lo que venía. Hermanos, este es un asunto muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, alguien podría decir, bueno, entonces no puedo yo hacer que alguien se sienta mal. Y si está mal, déjele ese trabajo de confrontación al Espíritu Santo. Usted y yo no somos el Espíritu Santo de la gente. Quien redarguye es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo redarguye a alguien y ese alguien no cambia su vida, ese no es asunto suyo y mío. Ahora, entonces yo no puedo exhortar. Si tiene el don de exhortar, sí, pero exhorte con amor y por amor a Dios. Cure, no mate. Sí, yo nomás lo exhorté. Pues sí, pero... Y nada más le dije, pero te ha pasado lo del verdadero proverbio, el puerco que vuelve al lodo y el perro que vuelve a su vómito. Yo nada más usé un texto de la Biblia y se lo apliqué, es palabra de Dios. Ese texto dicho sin amor, si alguien no se controla, le puede tumbar los dientes. Porque usted le está diciendo, eres un cerdo que vuelve al puerco, eres como un perro que se vomita y luego se vuelve a comer lo que se vomita. Así eres tú. Alguien de pocas pulgas como Eliseo, no se va a aguantar. Pero es palabra de Dios. Pero lo que siempre le he dicho, un bisturí en las manos de un médico salva una vida, pero un bisturí en las manos de un carnicero puede hacer destrozos increíbles. Proverbios capítulo 12, verso 18. Cuando lo tengamos decimos amén. Dice así, todos juntos a la voz de tres, 1, 2, 3. Mas la lengua de los sabios es medicina. Otra vez, hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. Cuando alguien tarda en venir 3 semanas a la iglesia, o un mes, puede ser por muchas razones. No necesariamente porque no quiera. Puede ser que ese mes estuvo en cama. Puede ser que durante ese mes ha tenido 20,000 problemas emocionales, psicológicos, familiares, de los que usted guste y mande. Y por fin, después de un mes, llega muy apenas. Si usted quiere, arrastrándose. Y usted y yo, con toda la ternura del mundo, le decimos, ¿y ahora? ¡Qué milagro!
¿Cómo se siente ese hombre? Llega arrastrándose, en lugar de decirle, hermano, me da gusto verlo, de veras me da gusto verlo, que Dios lo bendiga, de veras, hace como un mes que no lo veía, perdóneme porque nunca me interesé por mandarle un mensaje, por ir a visitarlo, nunca me interesé si estaba enfermo, pero me da gusto verlo, que Dios lo bendiga. Eso es hacer sentir bien a la gente y no decirle, no cabe duda que los milagros existen. El otro pobre viene, que se le vienen doblando las rodillas. ¿Cómo se siente? Es importante que nosotros entendamos esto. Por un lado yo veo a Jesucristo, un hombre que nos da el ejemplo de cómo hacer sentir bien a la gente. Por otro lado veo a los fariseos. Los fariseos eran crueles, eran crueles. Eran no solo crueles, eran despiadados. Eso si podían despedazar a alguien, lo hacían. Andaban de cacería toda la vida, viendo a ver quién traía una viga en el ojo, y para decir, y andaban de cacería espiritual toda la vida, y en eso eran crueles, eran despiadados, eran acusadores. El fariseo era acusador, era inquisitivo. Y Jesucristo jamás le dijo a los pecadores hipócritas ni a los borrachos, a nadie. ¿Sabe a quiénes fue los únicos que les dijo hipócritas? A los fariseos. A ellos sí les dijo, a los escribas y a los fariseos sí les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. ¿Por qué? Porque miran la paja en el ojo de su hermano y no ven la viga que traen en su propio ojo, porque eran tipos que no crea que lo hacían sentir bien. Sería el equivalente a las iglesias legalistas de nuestros días. Hay iglesias donde usted llega y lo escanean. Y ya usted entra y dice, ¿qué traeré mal? Y pasa como por 3 revisiones. Y alguien viene y lo agarra del brazo. Usted no puede traer aretes, o se los quita o se sale. Usted viene demasiado pintada. Ahí está el baño, por favor, vaya y quítese 2 capas de pintura y luego entra, por favor, sí. Eso eran los fariseos. Espantados. Pero en el corazón eran peores que la mayoría de la gente. Por eso Jesucristo les dice que hipócritas, porque los fariseos tenían una capacidad increíble de hacer que la gente se sintiera incómoda, que se sintiera mal, que se sintiera intranquila. ¿Qué hacían? No mucho. Porque, hermanos, a veces basta una mirada. ¿Alguien lo ha hecho sentir mal con una mirada? ¿Sí? Una mirada inquisitiva. ¿Cómo es una mirada inquisitiva? ¿Qué significa inquisitivo? ¿Mande? Que cuestiona, que califica. Y de repente hay o habemos quienes a lo mejor tenemos una mirada inquisitiva, que vemos y estamos calificando, y esa mirada hace sentir mal a la gente. Una mirada que está calificando, este sí pasa, este no pasa, este anda más o menos, este anda bien, este sí se arrepintió, este no se arrepintió, este no se va a arrepentir. Y la mirada inquisitiva hace sentir mal a la gente. Yo creo que la mirada de Jesucristo era una mirada de amor.
Era un hombre duro, que quede claro, no confunda usted el hacer sentir bien a alguien. Jesucristo era un hombre justo, pero era un hombre lleno de amor. Creo que Jesucristo no tenía esa mirada. Yo creo que no llegó y se le quedó viendo a Pedro así 3 minutos, así como diciendo, a ver, Pedro. No, lo vio con toda la ternura y le dijo, Pedro, ¿me amas? El pobre Pedro, Señor, pues sí te amo. Pedro, la segunda vez, ¿me amas más que esto? Señor, pues sí te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Cómo podemos hacer que alguien se sienta mal? A veces con una sola mirada. Es todo. A veces, hermanos, con una palabra, ay, si ni le dije nada. Es su conciencia. Si nada más le dije, una palabra le dije, no le dije más. Pues hermanos, pero hay palabras que son como golpes de ¿qué? De espada. Si yo veo que alguien llega todo amolado, económicamente, mal físicamente, yo lo estoy viendo con zapatos viejos y yo lo conocí en otra etapa de su vida, próspero y bien, y lo veo y llega y ¿qué? ¿Y cómo te trata la vida? Ay, yo nada más le hago una pregunta. ¿Esa pregunta lleva maldad o no lleva maldad? Pues yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo que está mal. Yo lo conocí próspero, estoy viendo que económicamente, físicamente anda mal. Lo que debía de generarme es preocupación, ternura, amor, ver de qué manera puedo ayudarlo y por qué no decirle, en lo que yo pueda ayudarte, cuentas conmigo. No, todavía le decimos, ¿y cómo te trata la vida? Y el otro pobrecito dice, bien, ¿y tú cómo tratas a la vida? Es así como que gancho al hígado y cruzado y a la mandíbula y paz. Bueno, Dios te bendiga, Una palabra. A veces una mirada inquisitiva, a veces una palabra hiriente. Ya sabemos que el hijo del hermano está mal, que anda mal, que toma, que se droga, que fuma, que... Oiga, ¿y su hijo qué se ha hecho? Pero ya sabemos. O ya sabemos que la hija está embarazada. Oiga, y no he visto a su hijita, pero ya sabemos. Y ya de por sí que el dolor, oiga, ¿y su hija qué se ha hecho? Está en la casa, está en la casa. Pero está bien, sí, no, sí, todo bien, con permiso. Oiga, no, ¿está estudiando? Sí, está estudiando, voy a hacer, no, déjelo. ¿Qué? Decía mi padre, ¿qué juicio? Decía él. ¿Qué juicio? Creo que Dios nos ha enseñado. Jesucristo nos dejó el ejemplo de hacer sentir bien a la gente, una mirada inquisitiva, una palabra hiriente, un comentario cruel. Hay comentarios crueles, crueles porque no entendemos el trasfondo de todo lo que puede estar pasando a una persona. Por eso los árabes dicen, no hables de nadie, a menos que te hayas puesto sus zapatos durante 15 días. Tú no tienes derecho a opinar de nadie. Y a veces somos crueles porque ignoramos todo lo que puede haber en el trasfondo, en la vida de una persona, y de repente le vemos una cara mal y le decimos, ¿qué? ¿Y esa cara de amargura qué? Y no tenemos idea por todo lo que ha estado pasando, ni nos imaginamos tantito por todo lo que puede estar pasando. Y un comentario cruel de esos
hace sentir mal a la gente. Y lo peor es que en la despedida es muy bonita. Bueno, Dios te bendiga. Y te cambia esa cara. Pero somos crueles porque ¿cómo sabemos por todo lo que está pasando? Ni siquiera sabemos si se le acaba de morir un hijo. Y ya dijimos un comentario cruel. Eso hace sentir mal a la gente. A veces, hermanos, una actitud de indiferencia o desamor. Una vez decía Eudi que la diferencia, lo contrario del amor no es el odio, la diferencia del amor es la indiferencia. Lo contrario, la indiferencia hace sentir mal a la gente. A nosotros nos corresponde hacer sentir bien a la gente. Asociarnos con los humildes, dice el apóstol Pablo. Ver a los que están solos. Poner de nuestra parte lo más que se pueda para que la gente dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida y la gente que tratamos se sientan relajados, que se sientan importantes, hermanos, que se sientan aceptados por nosotros. Concluyo diciendo esto. Dentro de esa gente que no se siente a gusto o a quien no hacemos sentir bien, puede estar nuestra propia familia. Dígame por qué un hijo se quiere ir de la casa. Bueno, en estos tiempos por cualquier cosa, ¿verdad? Si usted no le cumple su capricho, pues se quiere ir de la casa. Pero sabe que habemos padres que realmente tenemos la capacidad de exasperar a los hijos. Porque la Biblia habla de los padres que dice, ¿y vosotros padres qué? No exasperéis a vuestros hijos. Lo ideal es que yo haga sentir bien a mi hijo, que él esté contento en la casa, con nosotros que somos su familia. No exasperarlo. Claro, los muchachos lo toman por otro lado. Ya ves, no me exasperes. No me voy a bañar en 3 días, no me exasperes.